Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro buen Dios estamos despiertos a este nuevo día. Oremos. Padre, le damos gracias por el día que nos regala. Gracias, Señor, por permitirnos esta oportunidad y rogamos sabiduría para vivir delante de su rostro, Señor, bendiciéndole y reflejando su carácter en nuestras vidas a través del trato que tengamos en el hogar, en el trabajo, con la familia, con los amigos, donde quiera que nos movamos. Y sea usted, Señor, el que siga moldeando nuestros corazones con su santa palabra, que todo nuestro ser, nuestro corazón se quede impreso, Señor, de su palabra y de su voluntad, que podamos sujetar nuestra conciencia y traer todos nuestros pensamientos cautivos a la cruz de Cristo. De tal manera, mi Señor, que en todo podamos ser moldeados con su palabra y ser transformados de día en día. Conocemos nuestras luchas, nuestras flaquezas y debilidades. Por eso rogamos, Señor, que al meditar en su palabra, ella se convierta en guía poderosa para nuestra vida, Señor. Auxilia a cada familia, a cada persona que busca su nombre, que le invoca, a su iglesia, Señor, que busca su rostro y que clama cada día por su voluntad como una prioridad para nosotros, Señor, porque lo demás, reconocemos, viene por añadidura conforme a su palabra. Por eso en esta hora, al iniciar nuestro día, meditamos en su palabra y rogamos su Espíritu Divino ilumine nuestra mente y corazón, pues se lo pedimos, Padre, en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Seguimos, mis hermanos, meditando en la primera carta del apóstol San Pedro. En el capítulo 2, estamos en los versos 24 al 25. Voy a leer esta porción de la Escritura. Dice la palabra de Dios: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Por la Escritura, ayer iniciamos esta reflexión acerca de Jesucristo como nuestro modelo, nuestro Señor. Es el modelo que nosotros tenemos y hemos visto estas características en su vida. Nuestro Señor soportó todo con tal de cumplir las metas que Él tenía. Sus metas no eran personales, sino eran las que el Padre les había encomendado. Así que nuestro Señor resistió el sufrimiento y la humillación porque no olvidaba los objetivos que tenía. No se distraía con las cosas pasajeras de este mundo. Su corazón se deleitaba en hacer la voluntad del Padre, por eso no la omitía, la tenía presente en cada momento, en cada paso que daba. No sé si a ustedes les ha pasado, pero de repente a mí me pasa, ¿verdad? Que estoy preparando un estudio o el sermón y de repente llega un mensaje por WhatsApp de algo que tenía pendiente o alguna información, lo empiezo a leer y de repente ya me distraje. A veces así estamos nosotros. Vamos a la tienda a comprar una cosa y de repente ya estamos comprando otras que ni siquiera habíamos pensado, no estaban en nuestra lista. Nos distraemos tan fácilmente, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo tenía claros sus objetivos, que era la obediencia a la voluntad del Padre. Por eso, Él estuvo dispuesto y padeció hasta lo sumo
y murió por llevar sobre sí mismo el castigo de nuestro pecado, como nos lo revelan los versículos 18 al 19 del capítulo 1. Dice también aquí, ¿verdad? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así, el creyente tiene que enfocar su vida todos los días a ese objetivo con el que se levanta cada mañana. Recordemos que en el capítulo 1 del apóstol de esta misma carta hay un llamado a una vida de santidad. Ese es por excelencia el objetivo del creyente, vivir cada día en santidad para su Señor. Y nuestro Señor Jesucristo, por eso, Él logró cumplir perfectamente todo cuanto el Padre le había encomendado, porque Él no se distraía de esa tarea, de esa meta que tenía en su corazón. El objetivo de nuestro Señor, como vemos, es para que nosotros fuésemos librados del dominio del pecado y viviéramos en rectitud delante de Él, como también lo declara la lectura bíblica de Romanos 6 del 1 al 14. Ustedes pueden con calma hacer la lectura de todo este párrafo, Romanos 6 del 1 al 14. Ese fue el objetivo que tenía en su corazón, era su meta, librarnos del dominio del pecado para que nosotros viviéramos en rectitud, en santidad. Por eso, si Jesucristo es nuestro modelo, mis hermanos, el creyente no puede distraerse en su caminar diario en el mundo. A veces en el diario trajinar nos encontramos tan absortos de tareas, o a veces del internet, la televisión, las series hoy tan famosas en Netflix, películas, que no nos damos un tiempo o no tomamos el tiempo, porque aunque la meta cada mañana cuando nos levantamos es vivir en santidad y la meta es imitar a nuestro Señor, la verdad es que vamos en el camino siendo absorbidos por preocupaciones, afanes o distractores que finalmente, mis hermanos, nos apartan del camino que nos trazó nuestro Señor. Y si Él es nuestro ejemplo, vuelvo a repetir, necesitamos ver cómo Él resistió el sufrimiento y la humillación, cómo padeció hasta lo sumo y cómo murió finalmente para librarnos del dominio del pecado, para que nosotros viviéramos en rectitud y santidad. La frase que encontramos aquí, fuiste sanados, no se refiere a que la muerte de Cristo provee sanidad física, sino la del alma, que viene por el perdón de los pecados y la victoria sobre él. Estamos meditando en esta frase, ¿verdad? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y esta es la frase: y por cuya herida fuisteis sanados. Como hemos dicho, no se refiere a la sanidad física, sino a la del alma, aquella que viene cuando el Señor nos otorga el perdón de nuestros pecados y también juntamente con ello nos da la victoria sobre el pecado. El salmista lo expresaría de la siguiente manera: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Qué hermoso, mis hermanos, cuando leemos esta expresión del salmista, porque nos habla de cómo Dios perdona todas nuestras iniquidades y sana todas nuestras dolencias. Y esto se refiere también a aquel dolor del alma, aquella angustia del alma que se sabe bajo condenación por causa del pecado. El Salmo 32 también nos dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad.
Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y esto es hermoso porque el salmista reconoce que el hombre que es perdonado por Dios es bienaventurado, es dichoso, en tanto que aquel que no tiene este perdón, su alma se encuentra enferma. Dice el verso 3 del Salmo 32, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. De forma poética, el salmista nos está revelando la condición del hombre que no ha sido descargado de su culpa, que no ha sido perdonado. Por eso es tan importante para nosotros reconocer que la meta del creyente es la vida en santidad y que el pecado lo que hace es deteriorar nuestra vida espiritual, cansarnos espiritualmente y que nos arrebata la paz y el gozo de la salvación. El pasaje que estamos estudiando, estos 2 versículos, nos aclara que el creyente no está exento del sufrimiento, hermanos. Lo hemos dicho y lo repetimos una vez más. El creyente, por el hecho de haber sido regenerado, de ser una nueva criatura, de contar con el don del Espíritu Divino y de ser hijo de Dios, no quiere decir que en este mundo no va a sufrir. En tanto estemos en esta carne y en esta condición caída, inevitablemente el dolor está a la puerta de nuestra vida. En cualquier momento llega el sufrimiento. Sin embargo, nos queda claro que el texto nos da esperanza y fortaleza, porque Dios puede sanar al enfermo como respuesta a las oraciones. Eso también nos queda claro por la epístola del apóstol Santiago, por ejemplo. Sin embargo, debemos también tener claro que las enfermedades, como en el caso de Pablo, Timoteo y Epafrodito, muestran que a veces es la voluntad divina que los creyentes padezcan físicamente, lo permite, porque tanto Pablo como Timoteo y Epafrodito, según el texto bíblico, ustedes pueden dar lectura a 2 Corintios 12, del 1 al 10, y van a darse cuenta, por ejemplo, Pablo le recomienda a Timoteo tomar un poco de vino por causa de una enfermedad que tenía en su estómago. Pablo había orado para ser quitado la aguijón de su carne y no fue así. El Señor le dijo, bástate mi gracia. Entonces también encontramos el caso de Epafrodito. Por favor, mediten esta porción, 2 Corintios 12, del 1 al 10. Para que nadie se sienta, ¿verdad?, como defraudado, ¿y por qué Dios permite que me pase esto? No, esto es parte de la condición de nuestra naturaleza humana, pero aún en medio de esas enfermedades, tal y como se le dijo a Pablo, la gracia del Señor será suficiente. Y si en algún momento, por causa de alguna enfermedad, ¿verdad?, el Señor permitiera que fuese el medio para partir a su presencia, hermano, usted ha pasado de muerte a vida. Usted ha dejado los sufrimientos de este mundo para gozar eternamente en la presencia del Señor. Pero estas verdades tienen que ser internalizadas, porque cuando llegan las pruebas todos somos sacudidos en algún momento. Pero cuando esto llegue, para aquel que ha internalizado estas verdades eternas, tiene un sustento donde pararse y cómo enfrentar estas situaciones difíciles de la vida, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo es el modelo que debemos imitar. En el versículo 25, Pedro continúa hablando del propósito de los sufrimientos de Cristo. No era porque los merecía, sino porque nuestra necesidad era enorme. Antes de conocer al Redentor, el hombre se encuentra perdido, descarriado como una oveja, sumido en la ignorancia, desorientado, en grave peligro de perderse e impotente para ayudarse a sí mismo, como la oveja que se describe en Lucas 15, del 1 al 7. El pastor tuvo que poner su vida en peligro para rescatarla. Por eso tenemos un pastor que nos ha rescatado de la muerte eterna, que nos alimenta, cuida y protege. Pedro lo llama el obispo de nuestras almas.
y se refiere a la persona entonces que vela por el bienestar de otros y lo supervisa. Eso es la tarea de un obispo. Ese es Cristo. Imaginemos el consuelo que los destinatarios sintieron en medio del sufrimiento al recordar que tienen un pastor que los cuida. En 5, del 1 al 4, Pedro habla de los ancianos de la iglesia llamándolos pastores y de Jesucristo como príncipe de los pastores. Si nuestro Salvador no hubiera sufrido pacientemente, entonces nosotros no seríamos perdonados, seguiríamos descarriados y sin disfrutar del cuidado del pastor de nuestras almas. Hoy damos gloria a Dios porque Él nos rescató, porque tenemos un pastor que cuida personalmente de nosotros. Si usted lo invoca, si usted pide su ayuda, su dirección, Él está allí para auxiliar, para restaurar, para sanar, para confortar. Crea que usted nunca estará solo. Preguntas para meditar. ¿Cuáles de los propósitos del sufrimiento de Cristo le ayudan a actuar correctamente bajo la situación que está viviendo? ¿Tiene usted la seguridad de que el Salvador llevó los pecados de usted en su cuerpo en la cruz? ¿Vive usted para la justicia? ¿Qué beneficios trae a su vida personal saber que tiene un pastor y obispo? Responde estas preguntas meditando y aplique las verdades bíblicas a su vida. El Señor les bendiga, mis hermanos. Si Dios lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.